para ustedes. Vamos a iniciar con la unidad 2 de la materia de física. Entonces, en la unidad pasada vimos sobre lo que tiene que ver con fluidos, propiedades de los fluidos. Ahora vamos a ver sobre el concepto de termología. Para ello, primero les quiero recordar los criterios de evaluación. Recuerden que para el caso de ustedes, como son modalidad virtual, las tareas van a valer el 50%. Hasta el momento llevamos dos tareas, que son las que van a realizar o realizaron, dependiendo, digamos, su nivel de cumplimiento. Y esas valen, hasta ahorita las quedamos al 50%, ¿de acuerdo? Pero vamos a seguir yendo, por favor, pues traten de cumplir con sus tareas para que tengan el 50% de ese, bueno, pero digamos que tengan el 50% o tengan todo de esa actividad de tareas. También recuerden que tienen el proyecto es su cartel informativo y su video, que se vale el 40%. Y sus asistencias, que en este caso los vamos a manejar para ustedes por modalidad virtual, el cumplimiento, es decir, pues que no tengan retrasos. Acuérdense que en este caso las actividades de la clase pasada pues fueron entregadas el viernes. Para estas igual van a ser entregadas el viernes antes de las 8 de la noche. Entonces, de acuerdo a sus cumplimientos, es el porcentaje que van a tener. Asimismo, les recuerdo el contenido. La primera unidad, que fue la unidad que vimos en la sesión pasada, es sobre fluidos. Vimos la propiedad de los fluidos, varias propiedades, como obviamente vimos la tensión superficial que se genera, porque, por ejemplo, algunas lagartijas, como vimos de los satélites, pueden correr en el agua gracias a la pequeña membrana elástica que se genera. También vimos, por ejemplo, de la viscosidad, cómo es la resistencia del fluido a resistirse a un cambio, ¿no? Y también vimos lo que tiene que ver con la densidad y cómo, en este caso, la densidad relativa nos ayuda a saber el comportamiento de los fluidos con relación al agua. Vimos lo que tiene que ver, obviamente, con la hidrostática, que en este caso son los fluidos en reposo, y la hidrodinámica, que son los fluidos en movimiento. Vimos algunos principios, como el principio de Pascal, el teorema de Arquímedes, varios también sobre cómo se comportan diferentes aplicaciones. Ahora vamos a ver sobre lo que es la unidad 2, que es termología. Y en esta vamos a rescatar principalmente lo que es el calor y la temperatura, que aunque nosotros en el día a día los utilicemos como conceptos iguales, realmente son conceptos ligeramente diferentes entre sí. Entonces vamos a empezar. Primero vamos a hablar sobre qué es termología. Así como la hidráulica es la rama de la física que se encarga de estudiar fluidos, esta termología es una rama de la física que estudia el calor y la temperatura, investigando los fenómenos que involucran la energía térmica, como el calentamiento, el enfriamiento y los cambios de estado de materia. Entonces, termología me va a hablar de calor y temperatura. Pero para ello, como en este punto, estamos viendo que nos está hablando de una energía térmica. Tenemos que saber cuál es el concepto de energía, que lo vimos en la unidad, que lo vimos en física 1, pero siempre es importante reforzar, ¿no?, el concepto de energía. Entonces, ¿qué podemos definir como la energía? Entonces, la energía es la capacidad que tiene un cuerpo o sistema para realizar un trabajo o producir cambios como movimiento, calor, luz o transformaciones químicas. Entonces, energía es la capacidad que tiene un cuerpo para producir un trabajo, ¿de acuerdo? Que de ahí debemos de partir. Desde la física es la magnitud que mide la capacidad de un sistema para generar una acción, transformar su estado o interactuar con el entorno. Hay diferentes tipos de energía. Una de ellas, por ejemplo, es la energía cinética, que tiene que ver con el movimiento, ya sea con el movimiento de cuerpos grandes o con el movimiento de cuerpos pequeños microscópicos, como en el caso de moléculas. También tenemos la energía potencial. Esta energía potencial es, como su nombre lo dice, el potencial de energía que existe en reposo para hacer un movimiento, pero es una energía en reposo.
La que nos vamos a enfocar ahorita durante esta unidad es la energía térmica, que nos está hablando de un calor, que posteriormente vamos a ver lo que significa calor, ¿sí? También tenemos la energía química, que nos va a hablar sobre reacciones y enlaces. Por ejemplo, los enlaces iónicos, que son más fuertes, los enlaces covalentes, que técnicamente es todo lo que tiene que ver con química orgánica. Y pues nosotros, al ser unos seres vivos, pues estamos pues hechos de química, ¿no? De química inorgánica principalmente. Entonces, nosotros estamos compuestos principalmente por enlaces no covalentes, y por esa razón tenemos una fuerza atracción dentro de nuestros sistemas que generamos nuestros organismos. Entonces, esto es parte de la energía química. También está la energía eléctrica, que nos habla, por ejemplo, de una carga en movimiento, que es algo que es importante, sobre todo en eléctrica y en electrónica, para obviamente el diseño de dispositivos, para tener luz, también ver de dónde se origina esta energía, ¿no? Como una de ellas, por ejemplo, es la energía nuclear. La energía nuclear se forma principalmente por la fisión nuclear, es decir, hay un átomo, que en este caso es el uranio se fragmenta, y al momento de fragmentar ese átomo en dos, yo voy a producir una energía muy, muy grande, que puede generar una reacción en cadena, como por ejemplo pues, las bombas atómicas, ¿no? Entonces, una manera, en este caso, para hacer la energía nuclear, es también tener la capacidad de controlarla. El uranio, por lo general, se controla con cápsulas de boro, ¿no? Pero la energía nuclear es una energía, pues, muy importante también, que en este caso una sola pequeña partícula puede producir o generar, pues, muchas, 1000 veces más concentraciones energéticas para, obviamente, producir un trabajo. Y finalmente tenemos la radiación lumínica o una energía de radiación, que se forma principalmente por las ondas electromagnéticas. Por ejemplo, el celular produce ondas electromagnéticas. Nosotros recibimos luz o energía lumínica de la computadora, por ejemplo, cuando estamos haciendo una tarea, o por ejemplo también de las lámparas, recibimos esa luz. Entonces, por esa razón es importante que nosotros pues, protejamos nuestros ojos, ¿no? En el caso también de la energía nuclear, pues no estar expuestos, por ejemplo, aquí en la República está la planta nucleoeléctrica que está en el estado de Veracruz. Entonces, obviamente, no estar expuestos a radiación nuclear, porque al final de cuentas, mayores exposiciones de ondas, en este caso de radiación nuclear, lo que nos está generando es que nuestras moléculas sufran un cambio, y al producir ese cambio en las moléculas se va a generar una mutación. Esta mutación va a generar tejidos necróticos, que al final de cuentas es que las células mueran, y esas células muertas son las que generan los famosos tumores. Entonces, por esa razón debemos de tener cuidado cuando hablamos de una radiación, como es una radiación nuclear, y no tener contacto con ellas, ¿no? Entonces siempre es importante pues cuidarnos, porque hay diferentes tipos de energía. Hay energía que no nos va a hacer pues digamos daño, porque por ejemplo la energía cinética pues es muy buena para nosotros porque estamos haciendo un movimiento, ¿no? El ejercicio. Pero la energía nuclear pues obviamente no nos conviene, porque al ser células vivas pues va a alterar nuestro ADN y va a generar mutaciones. Entonces la energía, como bien dijimos, es la capacidad que tiene un grupo para hacer un trabajo, y pues hay diferentes tipos de energía que son las que vimos. Por lo tanto, y en resumen, la energía es igual a la capacidad de producir un cambio o realizar un trabajo. Y ahorita vamos a enfocarnos en lo que es la energía térmica. Vamos a saber en un principio la diferencia entre calor y temperatura. Nosotros, cuando hablamos de calor, nos estamos refiriendo a un tipo de energía, la energía que acabamos de ver. Entonces, ese tipo de energía que se conoce como calor es a la que se refiere, que es cuando se transfiere, o es la energía que se transfiere entre dos cuerpos debido a una diferencia de temperatura. Como podemos ver aquí, yo tengo una temperatura 1 y una temperatura 2. Entonces, estos dos, si se dan cuenta, ese tiene mucha energía térmica. Si yo lo pongo en contacto con este, obviamente este le va a transferir calor. Entonces, a eso se refiere con energía de calor o energía térmica. Es la energía que se transfiere de un cuerpo a otro, generalmente expresado en joules, y su símbolo es una Q. Después, cuando estoy hablando de temperatura,
Temperatura es una magnitud que indica el nivel de energía cinética promedio de las partículas. Aquí cuando hablamos de energía cinética quiere decir que al momento que yo estoy ingresando esta energía voy a generar una alteración en las moléculas, ¿no? Esas moléculas van a producir un movimiento que se conoce en este caso como energía cinética. Al mayor movimiento, pues obviamente la temperatura va a incrementar. Por ejemplo, yo aquí, supongamos, tengo aceite, ¿no? Y yo estoy calentando el aceite. Entonces, al momento que lo estoy calentando a una temperatura de 80 grados, yo aquí al momento de hacer esta transferencia de calor, voy a hacer una alteración en las moléculas. Las moléculas van a empezar a moverse más, hasta probablemente, no sé si puede llegar a un punto de ebullición. El chiste es que yo voy a calentarlas. Cuando las caliente, estas moléculas van a empezar a tener un movimiento. A ese movimiento de las partículas promedio sería la energía cinética. Y eso lo detecta un instrumento y me lo puede transformar en una temperatura. Que en este caso la temperatura me la está transformando en Kelvin o también puede ser en grados Celsius. Aquí, por ejemplo, vemos el comportamiento de las moléculas cuando nosotros las calentamos, al comportamiento de las moléculas cuando están, digamos que sin una transferencia de calor y solamente están en estado de reposo. Es importante que nosotros no olvidemos que Q de caudal volumétrico es diferente que Q de determinación de calor. Cuando yo estoy hablando de un caudal volumétrico, me estoy refiriendo a la cantidad de volumen o la cantidad de fluido de volumen que pasa por un tubo a través de un tiempo. Esta Q se mide en unidades de volumen sobre unidades de tiempo y va a ser igual a metros cúbicos sobre segundo. ¿De acuerdo? Este de caudal volumétrico lo vimos en la unidad pasada y vimos que era una Q. Pero ahorita en esta unidad estamos viendo que para determinar calor también tenemos una Q. Esta Q se va a medir por unidades de masa por unidades de área entre unidades de tiempo, ¿sí? Que esto va a ser igual a kilogramos sobre metro cuadrado sobre segundo. Entonces, cuando hablamos de calor, que es la transferencia de energía que tiene un cuerpo hacia otro, estamos hablando de unidades de masa, que en este caso son los kilogramos, por unidades de área, que son metros cuadrados, por unidades de tiempo al cuadrado, que son segundos al cuadrado. La manera en que nosotros podemos medir o las unidades del calor puede ser como joules, que es en el sistema internacional, calorías, o BTU, que es en el sistema inglés por sus siglas British Thermal Unit, ¿ok? Entonces, estas son las unidades para medir el calor. ¿Cómo podemos, o el contexto para poder determinar las calorías o dónde se aplican más las calorías y los joules? Por ejemplo, las calorías se aplican más en nutrición, es decir, cuando nosotros tenemos una alimentación. Cuando, por ejemplo, hablamos sobre una energía de comida, por ejemplo, una manzana. Aquí tenemos un niño, este niño tiene una manzanita. Al momento que este niño, y digamos que esta manzana, no sé, tiene 80 calorías, ¿no? Entonces, estas calorías que ingresa el niño es porque es la cantidad de energía que va a producir. Pero aquí es importante reconocer que la energía que va a producir, en este caso, es como una pequeña excepción, que es energía química. Cuando el niño consuma estas calorías, eso se va a transformar en energía. Pero bien puede ser energía de calor, que es cuando nosotros, por ejemplo, sudamos, o bien, en este caso, para funciones vitales, como por ejemplo respirar, caminar, correr, brincar, pensar, ¿no? Entonces, esas son funciones o en funciones de movimiento, que en este caso, como por ejemplo el niño pues, que le gusta jugar, es un movimiento que está haciendo. Entonces, en este caso, las calorías se van a transformar en energía, pero no precisamente en energía de calor, sino también en otras. Entonces, digamos que las calorías pueden ser para calor o también pueden ser, en este caso, para química aprovechable. Sin embargo, los joules y los BTUs sí se ocupan para trabajo mecánico y son más empleados en física. Por ejemplo, cuando nosotros estamos empujando un objeto, pues obviamente estamos realizando un trabajo, estamos aplicando una fuerza.
Entonces, yo necesito energía para poder desplazar este auto, ¿no? Y depende de la cantidad de energía, pues es si yo tengo la capacidad de poder desplazarlo o no, ¿de acuerdo? Otra, por ejemplo, es para calentar agua con electricidad, por ejemplo, pues estoy generando cierto calor y esa energía que es generada por calor puede estar interpretada por joules o BTUs. Ahora aquí están las unidades principales que habíamos dicho que son joules, calorías y BTUs. Los joules son ocupados en el sistema internacional y puedo decir que su definición es la energía que yo necesito al aplicar un newton de fuerza sobre un metro. Esta obviamente para su equivalencia, pues no, porque estamos considerando como la primera. Ahora, con relación a la caloría en el sistema sexagesimal, que es el más utilizado en nutrición, es el calor para elevar 1 gramo de agua en un centímetro. Y esto en unidades o en equivalencias es que una caloría es igual a 4.184 joules. Y finalmente tengo a los BTUs, que son British Thermal Unit, que es el sistema inglés. Y me dice que es el calor necesario para elevar 1 libra de agua en un grado Fahrenheit. Entonces, en equivalencias puedo decir que un BTU es igual a 252 calorías o que es igual a 1055 joules. De esta manera yo puedo hacer mis conversiones de calor, lo cual es importante. En este caso, nosotros, el continente americano, pues los que más ocupamos son los joules. Vamos a hacer un ejercicio. Este ejercicio es de conversión. Para convertir 2.500 BTUs, los vamos a convertir a joules. Y dice así el primer ejercicio. Un técnico recibe manuales de una bomba en el sistema inglés. En la ficha técnica, la energía térmica que puede transferir la bomba durante una prueba se reporta como 2.500 BTUs. El técnico necesita esa misma cantidad expresada en joules porque su reporte se encuentra en el sistema internacional. Entonces, digamos que soy un trabajador, soy un supervisor de producción y necesito determinar pues la energía térmica que produce esta bomba, pero mis manuales y todo están en BTUs. Entonces, eso quiere decir que, por ejemplo, están en el sistema inglés y lo compré, por ejemplo, en Europa, ¿no? Y para mis reportes que le entrego a mis jefes, al departamento o al director de producción, pues yo las necesito en joules. Entonces, por esa razón, pues debo hacer las conversiones. Entonces, primero que hay que hacer es usar la equivalencia estándar. Y para la equivalencia estándar me dice que un BTU es igual a 1055.056 joules. Y después de eso yo tengo que hacer la conversión. En esta me dice que 2.500 BTUs, que es lo que yo tengo, lo voy a multiplicar por 1055.056 joules. En este caso, aquí sería como un 1 significativo por BTUs, de tal manera que al simplificar BTUs y BTUs se van a ir a la unidad y solamente me va a quedar en joules el resultado. La respuesta entre 2.500 BTUs por 1055.056 va a ser igual a 2.637.640 joules. Esto igualmente se puede expresar como 2.637.64 kilojoules, sí, pues obviamente yo lo divido entre 1.000, o 2.63764 megajoules si yo lo divido en 1.000.000, ¿de acuerdo? Entonces puedo obtenerlo entre joules, kilojoules o megajoules, pero al final de cuentas son unidades de joules, que son unidades de energía térmica. Por lo tanto, 2.500 BTUs va a ser igual a 2.637.640 joules, que es igual a 2.64 joules. Esto es la energía térmica. Ahora, en este caso vamos a poner una nota. BTU es una unidad de energía, no de potencia. Si yo quisiera saber la potencia de esa máquina, es necesario que en el manual diera BTUs sobre hora.
Y en este caso, para decir BTU sobre hora, que es potencia, es la conversión, pues a lo que equivalen los watts, y ahí estamos hablando de potencia, o bien de HP, que son, lo podremos considerar como caballos de fuerza, ¿no? Pero energía térmica es BTUs, y si yo veo BTUs sobre hora, es potencia, es otra cosa totalmente diferente, ¿de acuerdo? Pero digamos que ahorita nos quedamos con que 2500 BTUs es 2.64 megajoules. Ahora vamos a hacer el segundo ejercicio. El segundo ejercicio es, en una planta procesadora de mermeladas, el área de ingeniería mide la energía térmica consumida por un reactor de cocción durante un lote de producción. Aquí podemos decir que este es un lote, este es un reactor de cocción, porque al final de cuentas es una reacción, es un recipiente donde se hace una, como su nombre es una reacción, se hace algo, en este caso una reacción térmica. Pero también a este equipo se le conoce como marmita en procesos. Al final de cuentas nosotros lo podemos simular como si fuera una olla de donde se hacen los tamales o algo así, ¿no? Por esa razón también, digamos que por la parte de química, a veces química parece como cocina, ¿no? Por ejemplo, la vaporera, no es la vaporera, la olla de presión que tenemos en casa también se puede considerar como un reactor, porque dentro de ella se está generando una reacción. Por ejemplo, no sé, estamos percibiendo más rápido el pollito, o no sé, para una vaporera pues le ponemos a los tamales. Entonces, ese es un reactor, una reacción que se está generando dentro de, bueno, un recipiente que está generando una reacción. En este caso es un reactor de cocción durante un proceso de producción de mermeladas. Nos dice que el valor reportado es de 4.200.000 joules. Sin embargo, el proveedor de equipos trabaja con el sistema inglés, por lo tanto es necesario convertirlos a BTUs. Aquí es importante que nosotros hagamos la relación. En esa relación nos dice que un BTU es igual a 1055.056 joules. Y voy a realizar el cálculo, que es la conversión. O sea que es de 4.200.000 joules, lo voy a multiplicar por 1 del BTU entre 1055.056 joules. Al eliminar joules y joules, me voy a quedar solamente con BTUs. Aquí hay un error para que lo tengan presente. El resultado son 3.982.02 BTUs, ¿de acuerdo? Y el resultado es que 4.200.000 joules es igual a 3.982 BTUs. Esto es una equivalencia. 4.200.000 joules va a ser igual a 3.982 BTUs, que es lo que está acá. Solamente que por favor tengan presente que este es un error, este no es joules, este es BTUs, ¿de acuerdo? Son 3.982.2 BTUs, y eso es la equivalencia para poder determinar la energía térmica que es consumida por un reactor de cocción durante el lote de producción. Ahora vamos a hacer el último ejercicio de conversiones de energía térmica de unidades. En este caso es en una planta industrial un intercambiador de calor. Un intercambiador de calor es este equipo. Este equipo se le conoce como intercambiador de calor porque, como su nombre dice, van a intercambiar el calor dos fluidos. Aquí, por ejemplo, va a entrar un fluido, que en este caso va a ser el refrigerante, que este es por lo general o generalmente es agua. Va a ser esta forma de movimiento. Va a entrar, durante su proceso que entre, va a estar en contacto con el fluido al que tiene que enfriar, y cuando sale, probablemente su temperatura va a ser diferente a la de entrada. ¿Por qué? Porque este entra frío. Al entrar en contacto con este líquido, su temperatura va a disminuir un poco y va a salir. Entonces, entra frío y sale un poco caliente. Y el fluido que me conviene, o el fluido que me interesa, que en este caso baje su temperatura, es el que está acá. En este caso, cuando entra el fluido por este punto, está en intercambio, tiene un intercambio de calor,
y cuando sale, sale un poco más frío de lo que entró. Entonces aquí entra caliente, pasa por el intercambiador de calor y sale un poco más frío. Y el siguiente, en este caso, que es el que va a hacer esa transferencia, que es el refrigerante, entra frío, hace el intercambio y va a entrar un poco y va a salir un poco más, pues más caliente. Y este va a entrar caliente y va a salir en frío. Ese es el principio fundamental de un intercambiador de calor. Se ocupa principalmente en los procesos, por ejemplo, para cuando quieres condensar algo en poco tiempo, es más que nada como el funcionamiento de un condensador, o por ejemplo, cuando sale un fluido demasiado caliente de un proceso, entonces para poderlo bajar y volverlo a regresar al proceso, ocupas un intercambiador de calor. Entonces, es el principal de un intercambiador de calor. Entonces, seguimos con el ejercicio. Dice, en una planta industrial, un intercambiador de calor transfiere energía a un fluido durante el proceso de producción. La energía medida durante una hora de operación es de 850,000 joules. El ingeniero de procesos necesita expresar ese valor en calorías, ya que el reporte interno de la empresa utiliza esa unidad. Y volvemos a utilizar una equivalencia. Teniendo las equivalencias, todo lo demás es pan comido. Aquí, por ejemplo, tenemos que una caloría es igual a 4.184 joules. Y lo único que vamos a hacer, pues, es una conversión. Los 850,000 joules entre 4.18 es igual a 203,288.2 calorías. Entonces, por lo tanto, 203.2 kilocalorías se pueden expresar en calorías alimentarias. Aquí lo único que estamos haciendo es que estas 203,228.2 lo estamos convirtiendo, lo dividimos entre 1000 para sacar las kilocalorías. Por lo tanto, 850,000 joules se puede representar como 200.3 kilocalorías. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos pues estas conversiones, por si tenemos, por ejemplo, en calorías, podamos convertirlas a unidades del sistema inglés como BTUs, o bien si yo tengo joules, lo pueda convertir a BTUs, y de esa manera, pues, se podría decir que jugar dependiendo de lo que me estén dando. Ahora vamos a tocar el siguiente punto, que es equilibrio térmico. Y nos dice que el equilibrio térmico ocurre cuando dos o más cuerpos a diferentes temperaturas alcanzan la misma temperatura después de entrar en contacto, cesando el intercambio neto de calor entre ellos. Lo podemos representar también, o podemos decir que es cuando dos cuerpos entran en contacto y el de mayor temperatura le cede calor al de menor temperatura. Como resultado de ese intercambio de energía, por lo tanto, el cuerpo de mayor temperatura disminuye su temperatura y el cuerpo de mayor Se puede decir que cuando dos cuerpos entran en contacto, el de mayor temperatura le cede calor al de menor temperatura, como resultado de ese intercambio de energía. Por lo tanto, el cuerpo de mayor temperatura disminuye su temperatura y el de menor temperatura la va a aumentar. A este fenómeno se le conoce como equilibrio. ¿Qué quiere decir? Que al final de cuentas, el cuerpo que está en mayor temperatura va a disminuir y el que está en menor temperatura va a aumentar. ¿Por qué? Porque esa transferencia de energía va a llegar a tener un equilibrio. Y lo podemos ver aquí. Aquí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, yo tengo mi tacita de café. Entonces, me la acabo de preparar y tiene una temperatura de 60 grados centígrados. Entonces, empieza una transferencia de calor con el ambiente. ¿Por qué? Porque a pesar de que yo no lo veo, aquí hay un cuerpo, que es el cuerpo de aire, ¿no? Entonces, empiezan a entrar en contacto dos cuerpos. ¿Cuál? El del café y el del ambiente. Entonces, al cabo de un tiempo, que en este caso podemos manejarlo como 50 minutos, empieza a generar una transferencia ¿de qué? De energía, que es el calor, que es el café, le está cediendo energía al medio ambiente. Por lo tanto, empiezan a equilibrarse
en cuestiones térmicas y al cabo de 50 minutos mi café va a tener una temperatura de 25 grados centígrados, que por lo general en rasgos físicos se podrá decir que son temperaturas de condición ambientales, que eso es lo que vale esas son las características físicas cuando consideramos a temperatura ambiente. Temperatura ambiente decimos por lo general que es una atmósfera a 25 grados centígrados. Entonces, ¿qué quiere decir? Que al cabo de 50 minutos mi cafecito alcanzó la temperatura ambiente y entró en equilibrio con su entorno, ¿sí? Asimismo, dentro de física existen las leyes de termodinámica que pertenece a otra rama. Tenemos también la ley cero de la termodinámica. La ley cero de la termodinámica establece que si dos sistemas están en equilibrio térmico con un tercer sistema, entonces están en equilibrio térmico entre sí. ¿Qué quiere decir todo esto? Pues aquí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, yo aquí tengo un cubo de inox, por ejemplo, ¿no? Mi cubito A. Yo aquí tengo un aislante. Podría ser, por ejemplo, neopreno, el que ocupamos para las botas de los que ocupan, por ejemplo, los que lo ocupan en una zona de lácteos, o por ejemplo, lo que ocupan los carniceros. Este es un aislante de neopreno. Y aquí tengo, por ejemplo, un cubo. Este cubo también podría ser de inox. Este es de inox, este es de inox y están separados por un aislante de neopreno. Y yo aquí tengo otro cubo de acero inoxidable y este cubo de acero inoxidable está conectado por conductores, probablemente podría ser como, pues, no sé, acero, ¿no? Acero y acero de este lado. Si se dan cuenta, estos están separados, pero este compuesto C está por medio de los conductores en contacto con el A y con el B. Si yo le aplico calor al C, por ejemplo, al paso del tiempo, como pasó acá, estos tres van a entrar en contacto y van a generar un equilibrio, como pasó con mi café con el medio ambiente. Eso es al cabo del tiempo. Si yo aplico en el C, pues le va a pasar que transferencia de energía, en este caso por medio de calor, al B, y de esta manera proporcionalmente se lo va a poner al A, de tal manera que tanto A como B y C van a tener el mismo equilibrio térmico. Entonces, el equilibrio térmico, al final de cuentas, ¿qué es? Cuando dos cuerpos alcanzan la misma temperatura, obviamente después de un intervalo de tiempo. Para poder interpretar cómo funciona el equilibrio térmico, es importante también que sepamos cómo se mueve el calor. Es decir, como menciona aquí del equilibrio térmico, el equilibrio térmico es cuando los dos cuerpos alcanzan la misma temperatura. Pero, ¿cómo se mueve el calor? Cuando hablamos de energía térmica, me dice que es una transferencia de energía de un cuerpo a otro. Entonces, de ahí estamos diciendo que la transferencia siempre va a ser de la parte más caliente, el cuerpo más caliente, al parte más frío, ¿de acuerdo? Esa es la forma en que el calor se transfiere de la caliente a la fría, ¿de acuerdo? Y para ver el comportamiento de su movimiento, pues tenemos aquí el primer ejemplo. En este ejemplo, nosotros tenemos dos vasos de precipitado. Podemos decir que es un vaso de precipitado de 1 litro o de 1 kilo, porque al final de cuentas la densidad pues es la misma, ¿no? Entonces, yo tengo un vaso de precipitado de 1 litro de este lado y un vaso de precipitado de 1 litro de este lado. Y yo los estoy calentando, lo pongo en una hornilla, en mi estufa, o lo pongo directo con un mechero, cual sea, pero le estoy aplicando calor, ¿de acuerdo? A este le estoy dando un tiempo de 2 minutos y a este le estoy dando un tiempo de 1 minuto. Entonces, aquí me doy cuenta que obviamente al que le estoy dando 2 minutos, pues va a tener el doble de calor que al que le estoy dando solamente 1 minuto. Muy probablemente, obviamente depende de la cantidad de calor que le estoy ingresando, a los 2 minutos, si yo meto el dedito aquí, pues lo voy a sentir muy caliente, y al minuto acá probablemente, si meto el dedo, probablemente ni sienta, ¿no? Entonces, ¿esto qué me quiere decir? Que el calor cedido, es decir, el calor que proporciona la hornilla, es proporcional a la temperatura. Si yo pongo
calor a un minuto, o si lo pongo a 2 minutos. Si yo pongo más calor, es más temperatura. Si pongo menos calor, es menos temperatura. Y así me lo voy llevando. Entonces aquí tenemos que el calor es igual a una diferencia de temperatura. ¿Qué temperatura? La temperatura inicial, que quiere decir que es con la que empieza, puede ser temperatura 0 o la temperatura de 25 grados centígrados, que es la temperatura ambiente, a una temperatura final. También tengo este ejemplo, ¿de acuerdo? Es otro ejemplo. Yo aquí tengo igual 2 vasos de precipitado. Este vaso de precipitado tiene igual 1 litro, pero este tiene 100 mililitros. Los dos les voy a aplicar la misma cantidad de calor y lo voy a poner a 1 minuto. Si al cabo de este tiempo yo quisiera meter mi dedito aquí, pues obviamente voy a poder tocarlo, porque pues probablemente la transferencia de calor no haya llegado a un límite que me pueda lastimar. Pero sin embargo, si yo pongo mi dedo acá, pues obviamente me voy a quemar, no voy a recibir algún cierto dolor. ¿Por qué? Porque en este caso el aumento de temperatura es inversamente proporcional a la masa. ¿Qué quiere decir? Que si tenemos pequeñas masas, logramos grandes aumentos de temperatura. Entonces, aquí decimos que la temperatura es inversamente proporcional a la masa. Cuando utilizamos este signo en matemáticas o en física o también en química, nos estamos refiriendo que algo es inversamente proporcional. En este caso, estamos diciendo que la temperatura es inversamente proporcional a la masa. ¿Por qué? Porque si tenemos pequeñas masas de la materia, logramos grandes aumentos de temperatura. Entonces, ahorita ya tenemos 2 conceptos. Una, que el calor es proporcional a la temperatura, pero inversamente proporcional, en este caso la temperatura con la masa. Ahora vamos con otro ejemplo. Este ejemplo es que tenemos otra vez un vaso de precipitado de 1 litro, pero este vaso de precipitado de 1 litro lo vamos a calentar por 1 minuto, ¿de acuerdo? Y ahora tenemos un material. Este material es de acero, que se le conoce como llave inglesa o también se le conoce como perico, ¿no? Lo ocupan mucho los mecánicos. Entonces, esto también es de 1 kilo. Tengo aquí 1 litro de agua y este es 1 kilo de un instrumento que es de acero, que es una llave inglesa, ¿no? Y a los dos los voy a calentar con el mismo calor durante 1 minuto. Entonces, durante ese minuto, si yo pongo mi dedito en el vaso, pues probablemente puedo tocarlo y no va a pasar nada, ¿no? Porque no es tanto el tiempo que ha estado en la exposición. Pero, ¿qué pasa si yo quiero tocar la llave inglesa? O sea, obviamente me voy a quemar. ¿Por qué? Porque hay materiales que tienen mayor capacidad a la resistencia del cambio de calor dependiendo del trabajo que les estén haciendo o la cantidad que le estén dando. A eso se le conoce como calor específico. Y aquí tenemos su definición. El calor específico es la cantidad de energía térmica que necesita una unidad de masa de una sustancia para aumentar su temperatura. Es decir, que algunos materiales son más resistentes a realizar un cambio recibiendo energía térmica. Entonces, en este caso, el agua tiene mayor capacidad de recibir calor y cuando ya cubrió, en este caso, una unidad, ya aumenta su temperatura. Sin embargo, el metal, en este caso el acero, es más sensible. Al momento que yo le estoy ingresando calor, su capacidad de resistencia es menor y por lo tanto él va a hacer un cambio. ¿Un cambio de qué? De temperatura muchísimo más fácil que el del agua. El calor específico se usa en unidades o su símbolo, mejor dicho, es una C minúscula. Y podemos decir también que el calor específico representa la cantidad de calor necesaria para elevar 1 centígrado la temperatura de 1 gramo o kilogramo de una sustancia. Entonces, por esa razón lo que tenemos acá, supongamos que en lugar de ser 1 kilogramo es 1 gramo, entonces si yo aplico la misma energía
aquí me va a tardar más tiempo, por decirlo así, necesito más energía para poder elevar mi temperatura que la que voy a necesitar acá. ¿Por qué? Porque este material es mucho más sensible, por decirlo así, a los cambios de energía térmica. Y aquí, por ejemplo, tenemos las unidades del calor específico. Por ejemplo, aquí tenemos en el sistema de unidades. Cuando yo estoy hablando del sistema internacional, las unidades son Joule por kilogramo por Kelvin, ¿de acuerdo? Cuando estoy hablando del sistema técnico, que en este caso es metro, kilogramo, segundo, me estoy refiriendo a caloría por kilogramo por grado Celsius. Cuando estoy hablando del sistema inglés, es BTU por libra por grado Fahrenheit. Y el sexagesimal, que es centímetro gramo segundo, me lo está diciendo por caloría por gramo por grado Celsius. Y aquí tenemos toda su simbología. Nótense que cuando hablamos de grados en temperatura, los únicos que tienen este circulito de grado es Celsius, Fahrenheit y Kelvin no lo tiene. Es una característica que tiene en su simbología. Cuando hablamos de grados Kelvin, no utilizamos el circulito. Aquí tenemos un ejemplo sencillo de cómo podemos interpretar el calor específico. Por ejemplo, yo tengo un vasito de unicel con café y un vasito de unicel, y un vasito de aluminio con agua, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo a mi vaso, que ambos tienen café, pero uno es de unicel y uno es de aluminio, lo toco? Pues por obvias razones, el de unicel es como un aislante, por así decirlo, no me voy a quemar o voy a recibir poquita temperatura. Sin embargo, el de aluminio, si yo lo toco, voy a sentir toda la temperatura elevada. ¿Por qué? Porque podríamos decir que el aluminio tiene un calor específico muchísimo menor que el del unicel, por ejemplo. Obviamente que como es menor su resistencia, la transferencia va a ser mayor. Entonces, por esa razón, cuando yo lo toque, pues me voy a quemar, a diferencia del unicel. Entonces, aquí quiere decir también que el calor específico es una propiedad intensiva, es decir, no depende de la cantidad de sustancia, como habíamos hablado de la densidad. ¿Se acuerdan que la densidad le dije que no dependía de la masa? No importa si yo tenía 1 gramo, 1 kilo o 10 kilos, por ejemplo, de oro. La densidad siempre va a ser la misma, que eran las mismas moléculas contenidas en un espacio. Entonces, lo mismo pasa con el calor específico. No depende de la masa. Así yo tenga igual 1 gramo de metal o de acero, 1 gramo de acero o 1 kilo de acero, el calor específico va a ser exactamente el mismo. Yo voy a requerir la misma cantidad de energía térmica para poder hacer un cambio en el metal, ¿de acuerdo? Por eso decimos que es una propiedad intensiva. Ahora, en la siguiente tabla tenemos diferentes calores específicos. Por ejemplo, tenemos el calor específico del agua, tenemos el calor específico del aluminio y tenemos el calor específico del cobre, del hierro, del plomo y del aire. ¿Se dan cuenta? Sus unidades están en Joule sobre kilogramo Kelvin. Si yo me regreso a mi tablita, me estoy dando cuenta que esas unidades están en el sistema internacional. Entonces, ¿qué es lo que puedo observar? Por ejemplo, puedo observar que las unidades, por ejemplo, el que mayor tiene es el agua. Por esa razón, el agua tiene 4.180 joules sobre kilogramo sobre Kelvin. Entonces, ¿esto qué es lo que me quiere decir? Que el agua tiene muchísimo más, puede aceptar muchísimo más energía térmica para poder realizar un cambio de temperatura. Entonces, por lo tanto, el agua, considerado como el solvente universal, es el que mayormente se ocupa para, ¿me permiten regresar? Es el que mayormente se ocupa en los intercambiadores de calor para poder
para poder enfriar un fluido que me interesa. Entonces, en este caso, yo puedo ingresar aquí el agua le va a costar mucho para poder, por así decir, poder hacer un cambio de temperatura. Entonces, probablemente aquí el agua puede entrar, no sé, a 5 grados y cuando sale, puede salir, por ejemplo, a 7 o 6 grados, a pesar de que el fluido que entró aquí fue muy caliente, ¿no? Pero digamos que por su capacidad de calor específico del agua, pues no hubo un cambio significativo. Entonces, por esa razón podemos decir que el agua puede absorber mucho calor sin calentarse mucho y entregar mucho calor sin enfriarse mucho. ¿Por qué? Por su capacidad que tiene de calor específico. Necesita una gran cantidad de energía térmica para poder cambiar un grado de temperatura. Sin embargo, si yo veo aquí, por ejemplo, el aire seco tiene 1000 joules sobre kilogramo grado Kelvin. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el aire seco, con poquita cantidad de energía térmica que yo le dé, va a hacer un cambio drástico. Por esa razón podemos decir que en los desiertos, como casi no hay agua, solamente lo que hay es aire, al momento que el sol le está inyectando, en este caso, energía térmica, cuando le pone mucha energía térmica y su resistencia es poca, pues hace muchísimo calorón, ¿no? Entonces, obviamente, en los desiertos hace mucho calor. Y cuando el calor, que en este caso la energía térmica que proporciona el sol, desaparece, pues obviamente hace muchísimo frío, ¿no? Entonces, eso se debe principalmente al bajo calor específico que presenta el aire y obviamente al contacto térmico que presenta la radiación al producir energía térmica en el medio ambiente, sobre todo en este que es un hábitat como es el desierto. Entonces ahorita, ya que hablamos del calor específico, regreso tantito, dijimos lo que es el equilibrio térmico, mencionamos que el calor es proporcional a la temperatura y que la temperatura es inversamente proporcional a la masa. Hablamos temperatura y hablamos masa. Y también mencionamos el calor específico, que decimos que el calor específico es la cantidad de energía térmica que necesita una unidad de masa de una sustancia para aumentar su temperatura en una unidad, y que hay diferentes tipos de propiedades de los elementos, que hay elementos, como en este caso, como el agua, que necesitan más energía térmica para cambiar la temperatura, como el agua, o en este caso, el aire o el plomo. El plomo, imagínense, tengo que ponerle poquita cantidad de energía térmica para que cambie su temperatura, ¿no? Son mucho más sensibles. Entonces, hablamos de calor específico, masa y temperatura. Y de ahí parte la ecuación de la calorimetría. La ecuación de la calorimetría me dice que la Q, que es la cantidad de calor, que la puedo determinar en joules o calorías principalmente, va a ser igual al calor específico del material, que era lo que habíamos dicho, la capacidad que tiene un cuerpo de recibir energía térmica para cambiar un grado de temperatura su cuerpo. Entonces decimos que C es el calor específico del material y puede estar representado entre joules sobre kilogramo Kelvin o calorías sobre grado Celsius. Y también por la masa del cuerpo, de cuál cuerpo es obviamente que está haciendo la transferencia o está cediendo la energía, el calor. Puede estar dado en gramos o en kilogramos. Y finalmente una diferencial. En química, en física y en matemáticas, cuando vemos ese triangulito, se considera como delta. Delta siempre va a representar un cambio. En este caso es un cambio de temperatura. Este cambio de temperatura va a ser la temperatura final menos la temperatura inicial. ¿Cuál temperatura inicial? Pues obviamente con la que empezó la transferencia, que probablemente puede ser la temperatura ambiente, y la temperatura final es hasta qué punto me lo llevé. ¿Qué es lo que me permite saber esta ecuación? Me permite saber la cantidad o saber cuál es el cuerpo que gana o pierde energía. Por ejemplo, si Q es mayor que 0, me quiere decir que el cuerpo absorbió calor. Entonces, por lo tanto, ganó energía térmica. En pocas palabras, se volvió pues más caliente, ¿no? Y cuando Q es menor, el cuerpo se dio calor. Por lo tanto, perdió energía. Entonces, se vuelve más frío, ¿de acuerdo? Y de esa manera es como yo puedo ver el comportamiento del calor
en base a un equilibrio térmico, que era lo que habíamos comentado acá. Aquí, al final de cuentas, uno de ellos, digamos que el objeto más caliente, le va a transferir energía, en este caso energía térmica al otro, en este caso que está en objeto caliente, al cederle pues se va a volver frío porque está perdiendo energía. Y que estaba frío se va a volver más caliente, entonces por lo tanto está ganando energía. Y esto me ayuda porque al final de cuentas van a dejar de transferir energía y es cuando yo voy a lograr el equilibrio térmico. ¿Cómo voy a saber si gana o pierde energía? Pues por la capacidad, por el calor específico, por la masa y por una diferencia de temperatura. Ahora vamos a hablar de otro concepto que es la capacidad calorífica. Por ejemplo, aquí estoy hablando del calor específico, pero el calor específico solamente es considerado cuando yo estoy hablando de elementos puros. ¿Qué es un elemento puro? Pues, por ejemplo, el oxígeno, el oro, que quiere decir que no está en un compuesto, que no está en una aleación con otro elemento. Entonces, el calor específico solamente se ocupa cuando solamente estoy hablando de un elemento en estado puro, es decir, no está combinado con nada más. Pero, ¿qué pasa con la capacidad calorífica? La capacidad calorífica representa la cantidad total de calor necesaria para elevar la temperatura de un objeto completo. Al decir completo ya estoy hablando de un compuesto de diferentes cosas, de una aleación. Por ejemplo, si estoy hablando de una aleación de cobre, de plata, de oro, ¿no? O si estoy hablando de un tubo que es cobre con acero inoxidable. O sea, ya es un compuesto, ya no es un elemento en estado puro. Entonces ya no puedo utilizar el calor específico. Entonces ahora ocupo otro, que en este caso se llama capacidad calorífica. Como dice, representa la cantidad total de calor necesaria para elevar la temperatura de un objeto completo en 1 grado centígrado por unidad de temperatura en este caso. Y la relación con el calor específico es que la capacidad calorífica va a ser igual a la masa del objeto por el calor específico del material. En este caso, pues obviamente van a ser pues diferentes materiales, ¿no? Entonces es como que la sumatoria de todos los calores específicos para determinar la capacidad calorífica, ¿sí? Entonces vamos a ver las diferencias entre un calor específico y una capacidad calorífica. Aquí, por ejemplo, en el tipo de propiedad, me está diciendo que el calor específico es intensivo. ¿Qué quiere decir con intensivo? Que no depende, es lo que hemos dicho, que no depende de la cantidad de sustancia, que es como la densidad. Si yo tengo 1 kilo de oro o 10 kilos de oro, no importa. ¿Por qué? Porque la cantidad misma de moléculas va a ser igual a un contenido de espacio. En este caso, la misma cantidad de moléculas van a tener que administrar la misma cantidad de energía térmica para hacer un cambio de 1 grado de temperatura. Sin embargo, en la propiedad extensiva, yo sí voy a necesitar, o la masa sí va a influir. ¿Por qué? Porque va a depender de la cantidad de masa existente para la capacidad calorífica. ¿Por qué? Porque aquí ya estamos hablando de algo completo, de un compuesto, ya no de un elemento puro. Por esa razón, sí depende de la masa, que es lo que dice acá. ¿Depende de la masa? No. Y en este caso, para la capacidad calorífica, sí. Y aquí se refiere a una unidad de masa. Y en ese se refiere a todo el objeto, mencionándolo como completo. Las unidades comunes son joules sobre grado centígrado o joules sobre kilogramo Kelvin. Y las de la capacidad calorífica son joules sobre grado centígrado o joules sobre grado Kelvin. Y su fórmula relacionada pues es la que vimos acá, donde la capacidad calorífica es igual a la masa por el calor específico del material, o los materiales en este caso, que sea una sumatoria. Ahora vamos a poner un ejemplo, más o menos para que nos demos una idea.
se le conoce como tubería enchaquetada o tubería recubierta. Se le dice enchaquetada porque si se dan cuenta que hay un espacio, probablemente aquí hay fibra de vidrio o hay otro componente, que lo que hace es que tú puedas tocarla, como está haciendo aquí el señor, cuando está en proceso, y a pesar de que está pues muy caliente, porque pasa un fluido muy caliente acá, tú la puedas tocar porque esto es como un medio aislante. Entonces es una tubería enchaquetada. Y por dentro está pasando un fluido, llamémosle agua, ¿no? Entonces, ¿para qué nos sirve todo lo que hemos aprendido en aplicación? Por ejemplo, si yo tengo una tubería que está depositando aquí agua, por medio de las propiedades de los fluidos, puedo determinar, por ejemplo, su viscosidad. Depende si, supongamos, es glicerina o es un tipo de fluido viscoso, ¿no? O bien, si es agua, pues digamos que su viscosidad pues, se puede despreciar. También voy a ver su fuerza y su presión, que en este caso con qué fuerza está ejerciendo o con qué presión tiene esa fuerza para poder generar ese desplazamiento, ¿no? También la energía térmica, porque por ejemplo, si yo estoy diciendo que está enchaquetado, pues quiere decir que por dentro el fluido va muy caliente, ¿no? Entonces, esa energía que está, esa energía que va transfiriendo, es una energía que está transfiriéndose entre el recipiente, que en este caso es el tubo, y el fluido. El fluido, que es el que va caliente, le está transfiriendo energía térmica al tubo. Entonces, ahí es cuando yo voy a determinar la temperatura. ¿Por qué? Porque al transferir, como les dije, a transferir energía, lo que estoy haciendo es que el otro objeto o el otro cuerpo que está recibiendo esa energía, sus moléculas se están moviendo. Entonces, al hacer ese movimiento, se empieza a generar la energía cinética, que es un movimiento en este caso de partículas. Entonces ahí es cuando yo voy a empezar a ver mediante un instrumento la temperatura. Y obviamente para determinar esa energía térmica, yo necesito evaluar el calor específico si estoy hablando de un elemento puro o la capacidad calorífica si yo estoy hablando de un compuesto. Y toda esta capacidad calorífica me va a ayudar para saber si si el cuerpo que yo estoy analizando está recibiendo energía. Si la está recibiendo, pues obviamente se va a poner más caliente, o si la está perdiendo, se va a volver más frío, ¿de acuerdo? Y todo eso, obviamente, yo lo voy a ver, todo esto yo probablemente, a partir de energía térmica, específica y calorífica, yo todo esto lo voy a ver reflejado en un instrumento donde voy a analizar la temperatura, ¿de acuerdo? Entonces, me gustaría que hasta aquí quedara claro la diferencia entre calor y temperatura. El calor es una energía térmica que se le transfiere a un cuerpo, ¿de acuerdo? Y la temperatura, en este caso, es una magnitud que me ayuda a medir el movimiento cinético, es decir, energía cinética de las partículas, obviamente provocado por la energía térmica, ¿sí? Pero son conceptos totalmente diferentes. Ahora, cuando yo estoy hablando aquí de temperatura, que es lo que le dije que es cuando yo mido en base al movimiento de las partículas, que es una energía cinética, yo lo estoy midiendo esa energía cinética con un instrumento. Ese instrumento se le conoce como termómetro. Y vamos a ver qué es un termómetro. Un termómetro es un instrumento que se utiliza para medir la temperatura de un cuerpo, sustancia o ambiente. Entonces, es un instrumento, un termómetro es un instrumento que mide la temperatura. La temperatura puede ser de un fluido, puede ser de un cuerpo o puede ser, en este caso, pues obviamente del ambiente, ¿no? Y hay diferentes tipos de termómetro dependiendo, pues, las necesidades de las personas que lo vayan a ocupar. También podemos decir que un termómetro mide la temperatura que está relacionada con el promedio de la energía cinética de las moléculas de un cuerpo, es decir, su movimiento a nivel microscópico, que es lo que se había comentado. Cuando yo le estoy cediendo calor o le estoy cediendo energía térmica a un cuerpo, estoy provocando que este cuerpo esté de manera microscópica teniendo un movimiento en sus moléculas. Entonces, el termómetro, que es un instrumento de medición, lo que está haciendo es precisamente eso, medir el movimiento de esas partículas, ¿sí? Entonces, por esa razón decimos que es una energía cinética, lo que él está pues, analizando. También nos dice que el termómetro mide el efecto de transferencia de calor
Cuando un termómetro se pone en contacto con un cuerpo, intercambia calor hasta alcanzar un equilibrio térmico. Aquí es muy importante resaltar la parte de equilibrio térmico. Y este cambio se traduce en la lectura de temperatura. Aquí es importante mencionar que un termómetro no va a medir la temperatura de manera directa, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si yo siento que me siento mal y digo que tengo temperatura y me pongo un termómetro en la axila, abajo de la axila, para saber si tengo temperatura o no. En este caso, lo que yo voy a hacer es que mi temperatura corporal va a entrar en contacto con la temperatura del termómetro y va a haber una transferencia de energía. En este caso, yo, que soy el cuerpo más caliente, le voy a transferir energía térmica al termómetro. El termómetro y yo vamos a compartir hasta el momento de llegar a un equilibrio térmico. Y cuando lleguemos a ese equilibrio térmico, va a ser pip y va a sonar el termómetro, ¿de acuerdo? Entonces, el termómetro mide de manera indirecta la temperatura de un cuerpo. Por lo tanto, aquí podemos decir que el termómetro no puede medir la temperatura exacta del cuerpo sin alterarlo, más bien alcanza un equilibrio térmico. Entonces, podemos decir, por lo que podemos concluir es que cuando mide mi temperatura, cuando tengo temperatura, probablemente podría alterar un poco, pero que ahí entra la cantidad de masa. Por ejemplo, yo soy un cuerpo muchísimo más grande que un termómetro. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la diferencia que va a hacer el termómetro, en este caso de recibir mi calor, no lo va a afectar a él. Más bien va a ser el equilibrio conmigo y el cambio va a ser muy significativo para poder lograr ese equilibrio térmico. Y en la siguiente diapositiva lo podemos ver, por ejemplo, para cuerpos grandes como un líquido en un tanque o, por ejemplo, pues no sé, una alberca, la interferencia del termómetro es mínima y la lectura es casi exacta, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque yo pongo aquí mi termómetro y obviamente el termómetro tiene muchísimo menor masa. Cuando entra en contacto con toda esa cantidad de masa, entonces el equilibrio que se está generando, pues digamos que no va a impactar la cantidad de energía térmica que tenga el instrumento, ¿de acuerdo? Entonces, a pesar de que lo está midiendo de una manera indirecta, podría considerarse que es una parte, pues, exacta. Bueno, casi exacta. Sin embargo, para cuerpos muy pequeños o sensibles, el termómetro puede alterar la temperatura significativamente y la lectura se desviará. Por ejemplo, yo aquí estoy en el laboratorio, ¿no? Y tengo un equipo para medir la temperatura. Aquí me está diciendo que tiene 20 grados, ¿no? Pero si se dan cuenta, podríamos pensar que aquí adentro hay un líquido en pequeña concentración. Y el bulbo que está aquí, que está midiendo la temperatura, está muy grande. Entonces, obviamente, si ese está muy frío y pues digamos que está en una temperatura ambiente, al momento que yo le ingrese, aquí sí puede influir la temperatura del bulbo para poder hacer el intercambio que tiene. Entonces, por esa razón es importante considerar, digamos, que la superficie de contacto para cuando tenemos que hablar de un equilibrio térmico. Y aquí podemos mencionar que la lectura del termómetro refleja la temperatura de equilibrio entre el cuerpo, en este caso la persona, si está enfermo, en este caso aquí el líquido, o en este caso el líquido del agua, ¿no? Y el termómetro, no la temperatura pura instantánea del cuerpo. O sea, nunca un termómetro te va a medir la temperatura de manera directa, sino simplemente lo que está haciendo es un equilibrio y en base a ese equilibrio, cuando ya se dejan de transferir energía, es lo que se va a ver reflejado en tu termómetro. Ahora vamos a hablar de los diferentes tipos de termómetros que hay. No vamos a hablar de todos, vamos a mencionar los más significativos y su función, ¿de acuerdo? El primero es un termómetro digital. Este termómetro es un termómetro que mide la temperatura utilizando un sensor eléctrico. Aquí ya estamos hablando de impulsos eléctricos. Generalmente un termistor o puede ser una termoresistencia, como también se le conoce, o un termopar, ¿de acuerdo? Entonces es un sensor eléctrico. ¿Cuál es el funcionamiento? El sensor
cambia su resistencia eléctrica o genera una pequeña corriente dependiendo de la temperatura. Entonces, al momento de que el sensor entre en contacto, la resistencia va a generar una pequeña corriente, ¿de acuerdo? Dependiendo obviamente del cuerpo con el que entre en contacto. Después, esta resistencia eléctrica se va a convertir en una señal eléctrica, en un impulso. Después va a haber un microprocesador que es como si fueran unas arañitas electrónicas. Y este microprocesador va a interpretar la señal y la va a traducir en un valor de temperatura. Este valor de temperatura se va a reflejar en una pantalla digital y puede ser interpretado por grados Celsius o por grados Fahrenheit. Entonces, a simples rasgos, en resumen, detecta cambios de temperatura, detecta cambios de temperatura por, en este caso, sensores electrónicos, los convierte en señales eléctricas. Estas señales las procesa para interpretar y finalmente las vemos en las pantallas, ¿de acuerdo? Este tipo de termómetros se ocupan principalmente en las veterinarias o también en el sector de salud, ¿no? Pues para checar constantemente tu temperatura. Ahora tenemos el siguiente termómetro, que es un termómetro de mercurio. Este termómetro mide la temperatura aprovechando la dilatación térmica del mercurio. Aquí ya estamos hablando de dilatación. En el otro fueron dispositivos electrónicos. En este hablamos de dilatación. El proceso es, el bulbo contiene mercurio, que es en la parte de aquí abajo. Cuando la temperatura aumenta, el mercurio se expande y asciende por el capilar de vidrio, o sea, por esta parte que hay un pequeño capilar de vidrio y por la dilatación es como se va a expandir o va a ascender. La altura alcanzada en la columna se compara con una escala graduada. Esta escala graduada puede ser en grados Fahrenheit o grados Celsius. Y cuando la temperatura baja, el mercurio se contrae y desciende, ¿de acuerdo? Pues obviamente que tiene que ver con la dilatación. Aquí digamos que lo delicado de estos termómetros es que cuando los ocupamos, cuando leemos las lecturas, para ser más precisos, por ejemplo, no se lee así, de manera inclinada. Los termómetros se miden de manera vertical y nuestra mirada tiene que estar de manera perpendicular a lo que vamos a analizar, porque si nosotros lo vemos así, como está en esta parte, a eso se le conoce como error de paralaje. O sea, quiere decir que probablemente por unos cuantos grados yo lo voy a ver diferente, obviamente, por el ángulo de inclinación de mi vista. Probablemente en algunos casos no sea tan significativo, pero para algunos conceptos, sobre todo analíticos en los laboratorios, unas cantidades pequeñitas pues son muy significativas cuando estoy hablando sobre todo de análisis de datos. Entonces, por lo tanto, puedo decir que el mercurio se expande o contrae según la temperatura y la columna sube o baja indicando el valor de la escala. Ese es el funcionamiento del termómetro de mercurio que aprovecha la dilatación térmica del mismo mercurio. Ahora vamos a hablar del siguiente termómetro, que es el termómetro de infrarrojo. Lo se ocupó mucho cuando fue ahorita lo del coronavirus, para poder ingresar a todos los lugares, te checaban la temperatura, ¿no? Y si digamos que tenías una temperatura por arriba del 37 o 36.8, pues te regresaban a tu casa o no te dejaban ingresar, ¿no? No te decían acá, o sea, 36.8, pues había algo raro, 37.5, ¿qué pasó? Y 38 es temperatura, no, si no te dejaban entrar. Entonces aquí, por ejemplo, vemos que en el termómetro de infrarrojo lo que ves es precisamente la radiación infrarroja que producen los cuerpos. Y nos dice que todos los cuerpos emiten radiación infrarroja en función de su temperatura. Por ejemplo, aquí estamos viendo cómo se comporta un cuerpo con radiación infrarroja cuando está en estado normal a cuando tiene fiebre. ¿Por qué en esta parte de acá hay mayor radiación infrarroja? Pues porque es la parte interna de nuestro cuerpo, por así decirlo, y es la parte que más tiene músculos. Entonces, obviamente, como tiene mayor cantidad de masa, se concentra mayor cantidad de energía. Esta cantidad de energía, pues, se interpreta como radiación infrarroja. Aquí en la parte de los brazos, pues, obviamente, no tenemos tanta cantidad de músculos, por esa razón no hay tanta radiación infrarroja.
Y cuando tenemos temperatura, pues obviamente parte de ese equilibrio es que esta energía se viene para acá, aumenta obviamente por los problemas que tenemos, por las infecciones y nuestro sistema linfático, que es el que tenemos, que es el que nos ayuda cuando nos enfermamos, que es el sistema defensor de nuestro cuerpo cuando nos enfermamos, cuando está, por así decirlo, atacando al virus, la bacteria que nos está provocando la enfermedad, ellos al momento de trabajar producen mayor energía y esto va a provocar un aumento en nuestro cuerpo que se va a ver reflejado de esta manera mediante una radiación infrarroja, que es lo que está acá. Entonces, digamos que de esa manera es como el termómetro lo detecta, pero aquí vamos a ver cómo funciona. El sensor óptico del termómetro capta esta radiación, que sería que el sensor está en esta parte. Un detector la convierte en una señal eléctrica y volvemos con el microprocesador. El microprocesador interno interpreta la señal y la transforma en un valor de temperatura. El resultado aparece en la pantalla digital y generalmente es en grados Celsius o en grados Fahrenheit. ¿De qué va a depender? Obviamente, si estás en países donde trabajan el sistema inglés, como es en Estados Unidos, pues te lo va a repetir como grados Fahrenheit. Y si estás, por ejemplo, en países como México, que utiliza el sistema internacional, que en su mayoría todos los países ocupan el sistema internacional, pues te lo va a reflejar en grados centígrados. Entonces, en resumen, el termómetro infrarrojo lo que hace es detecta la radiación infrarroja, la convierte en señal eléctrica y el procesador lo traduce en temperatura que posteriormente se muestra en pantalla. También vamos a hablar del termómetro de gas. El termómetro de gas lo que hace es que en la parte de hasta aquí abajito, acá, tiene un bulbo. Este bulbo del termómetro está lleno de un gas. Este gas puede ser tanto nitrógeno o helio. ¿Por qué se utilizan estos dos? Porque muy probablemente, o mejor dicho, es un hecho que estos gases se pueden considerar como gases inertes. ¿Qué quiere decir? Que no van a interferir en el proceso. Entonces, por esa razón los ocupan principalmente el helio. Entonces, cuando la temperatura aumenta, las moléculas del gas se mueven más rápido y la presión interna aumenta. ¿Cuál presión interna? Pues la que se está generando aquí. Entonces, por esa razón, cuando aumenta la temperatura, se empieza a generar esta presión interna y esta presión interna lo que hace es que se transmite a través de un tubo capilar y se refleja en este manómetro. Un manómetro es un instrumento que mide la presión y digamos que por esa presión podemos tener la temperatura. El valor de presión se relaciona con la temperatura según la ley de los gases ideales. Cuando hablamos de la ley de los gases ideales, pues ya estamos enfocándonos principalmente a un poco de termodinámica, que eso ya lo ven las personas que son de ingeniería, donde tienen que relacionar tanto la presión del fluido como su volumen, como su número de moles, que es algo más de química, por su constante ley de los gases y su temperatura. Entonces, todo eso genera algo que se llama la ley de los gases ideales. Ellos utilizan esas leyes para poder interpretar cómo es que la presión, ¿cuál presión? La presión interna tiene una relación con la temperatura y gracias a eso pueden reflejarlo en una escala graduada para mostrar la temperatura, que en este caso es esto, ¿de acuerdo? Entonces, el termómetro de gas utiliza, en este caso, las leyes de los gases ideales relacionando la presión interna con la temperatura. Así que el gas cambia su presión al variar la temperatura y esa precisión se traduce en la lectura de la escala. Si se dan cuenta, todos los termómetros que tienen el objetivo de medir la energía cinética que es producida por el cambio o por la transferencia de energía térmica, tienen tienen el mismo punto que es medir energía cinética, pero tienen diferentes principios, ¿de acuerdo? Por ejemplo, este que mencionamos, el digital, utiliza un sensor eléctrico para hacer señales eléctricas. El de mercurio utiliza la dilatación, ¿de acuerdo? El de infrarrojo utiliza la radiación infrarroja, dependiendo que todo es la que produce el cuerpo. O bien aquí mencionamos cuando teníamos fiebre, que fue lo del coronavirus. Nosotros no lo vimos, pero pues así se veía en nuestro cuerpo cuando, pues en algunos casos los que presentaron el virus, ¿no?
Y el del gas utiliza una relación de presión interna con temperatura según la ley de los gases ideales. Ahora vamos a ver otros tipos de termómetros que existen de manera rápida, ¿no? Por ejemplo, tenemos un termómetro de alcohol. Este lo que hace es que obviamente contiene alcohol, principalmente utilizar un colorante pues, para que podamos ver, porque vemos que el alcohol es incoloro, o sea, no tiene color, y por esa razón se le agrega como un colorante para que podamos ver. Este igual por medio de la dilatación se va a expandir o contraer con la temperatura y va a subir por un tubo capilar y es cuando nosotros podemos ver obviamente la temperatura presente. Se ocupa principalmente en laboratorios escolares, en mediciones ambientales y líquidos de bajas temperaturas. ¿Por qué de bajas temperaturas? Porque el alcohol tiene un punto de ebullición bajo. Entonces, obviamente, si yo ocupo un termómetro con alcohol y quiero medir algo que mide 120, pues obviamente no lo voy a medir. ¿Por qué? Porque el punto de ebullición del alcohol está por debajo de los 70. Entonces no va a funcionar porque no me va a dar un valor más allá de su punto de ebullición. Después tengo los bimetálicos, que son dos metales con diferentes coeficientes de expansión que se unen en una lámina. Al calentarse, la lámina se curva, indicando la temperatura en una escala. Estos se van a ocupar principalmente en termostatos, en los hornos, en refrigeradores y en el control industrial. Después yo tengo el termopar. El termopar son dos metales diferentes unidos generando un voltaje que depende de la temperatura. El voltaje se convierte en una lectura digital. Aquí ya estamos hablando de una tensión, o sea, una diferencia de voltaje. Esto se ocupa en la industria química, en hornos, en motores, en medición de altas temperaturas. Entonces, por sus características me conviene para altas temperaturas. Entonces, como bien dijimos, el alcohol no va a rebasar más allá de 70 grados. Sin embargo, si yo quiero medir algo que tenga muchísimo más allá de 70 grados, como un aceite, por ejemplo, pues probablemente me convenga un termopar. ¿Por qué? Porque se pueden medir mediciones altas de temperatura. Después tengo el gas. El gas en un bulbo cambia su presión al variar la temperatura. La presión se traduce en la lectura de la escala, como por ejemplo vimos ahorita del gas helio y el gas nitrógeno. Se utiliza en laboratorios, metrología, en calibración y en otros termómetros, como por ejemplo el del gas. Se ocupa muchísimo en la industria precisamente por sus variaciones y tienen una exactitud y obviamente como son gases inertes, no pueden influir en el proceso y por esa razón son los más ocupados. Después vamos a hablar de la resistencia de platino. La resistencia de un hilo de platino cambia de forma muy predecible con la temperatura. Se convierte en lectura digital o analógica. También se ocupa en la industria, control de procesos, en laboratorios y en temperaturas precisas. Entonces, si tú quieres más que nada exactitud, te conviene una resistencia de platino. Y finalmente tenemos el termómetro de cristal líquido. Se utiliza su funcionamiento es cuando los cristales líquidos cambian de color según la temperatura. El color indica la temperatura aproximada. Se ocupa principalmente como indicadores de temperatura en acuarios, termómetros corporales y en control de alimentos. Ahora ya hablamos, regresando, hablamos sobre, haciendo un check. Hablamos de qué es la termología, hablamos de la energía, de los diferentes tipos de energía, hablamos del calor y su diferencia con la temperatura, hablamos también de las diferentes unidades que tienen calor, hablamos también sobre el equilibrio térmico y cómo este se produce, cómo se mueve el calor, cómo se produce la transferencia de calor cuando gana o pierde energía térmica un cuerpo y en función en qué lo hace con su ecuación de calorimetría. También dijimos que la manera en que se puede determinar el calor es por medio de un termómetro, en este caso la temperatura, ¿no?
Y el termómetro lo que hace es que está haciendo un equilibrio térmico entre el cuerpo que mide y su temperatura. Vimos los diferentes termómetros que hay y dijimos que se puede medir tanto en grados Celsius o grados Fahrenheit dependiendo en donde te ubiques, ¿no? Pero ahora vamos a hablar de las escalas de temperatura que hay, porque las más comunes son grados Celsius y grados Fahrenheit, pero también tenemos grados Kelvin y grados Rankine, ¿de acuerdo? Estos están más que nada, o las escalas que están poniendo acá, son en base a la escala de los puntos de ebullición y del agua, ¿no? El punto de ebullición y el punto de congelación del agua. Entonces, cada uno tiene diferentes escalas. Los más comunes son Celsius y Fahrenheit. Kelvin se ocupa principalmente cuando estamos trabajando en física, para ingeniería, para termodinámica avanzada, porque pues, nos conviene más utilizar estos por las fórmulas de los gases ideales que se hablaron precisamente, su constante y todo lo demás se maneja en grados Kelvin, que fue donde fue estudiado, bueno, son las unidades que fueron estudiadas, entonces te conviene más trabajar en estas unidades que trabajar en estas, estar haciendo las conversiones. Digamos que te ahorras chamba, nada más trabajando con esas que se puede decir que son unidades absolutas, en lugar de estar haciendo conversiones y probablemente entre conversión y conversión, pues puedes perder unidades y te puede alterar tu ejercicio. Aquí es importante recordar que temperatura es una dimensión física que cuantifica el calor o el frío de un cuerpo. Y tenemos los grados Celsius, los grados Fahrenheit, los grados Kelvin y los grados Rankine. Como pueden ver, tanto Celsius, Fahrenheit y Rankine tienen como un circulito y Kelvin se puede representar sin el círculo, ¿de acuerdo? Entonces, con relación al agua, pues el punto de ebullición en relación a los grados Celsius del agua es de 100 grados centígrados. Para Fahrenheit es 212, para Kelvin es 373.15 y para Rankine 671.67. Realmente Rankine ya casi no se ocupa. Solamente ocupamos principalmente estos tres. Ahora vamos a hablar un poquito sobre sus definiciones de cada uno de ellos. La escala de Celsius, que se representa con una C mayúscula, símbolo de grados, y una C mayúscula, es una escala basada en el punto de congelación, que en este caso son 0 grados, y el punto de ebullición, que son 100 grados del agua a presión atmosférica normal. La presión atmosférica ya la vimos en la unidad pasada, que quiere decir que es cuando estamos a nivel del mar, ¿de acuerdo? Entonces, a nivel del mar, el agua ebulle a 100 grados. Obviamente, si yo me voy a mayor altitud, esa ebullición va a cambiar, probablemente sea 99 o 98.9, dependiendo. Pero en este caso el punto de ebullición está o depende de la presión atmosférica. En este caso son 100 grados, considerando una presión atmosférica normal. Y los grados Celsius se ocupan principalmente en el uso cotidiano, pues, por ejemplo, para medir la temperatura cuando tienes fiebre, o para medir la temperatura ambiental. Por ejemplo, aquí en Manzanillo, pues por lo general siempre andamos como por los 29, 31 grados centígrados, ¿no? Nunca decimos Fahrenheit, ¿no? También se utiliza para la meteorología, como lo acabo de mencionar, para la cocina, por ejemplo, cuando te dice tienes que calentar el horno a 220 grados Fahrenheit por 20 minutos para hornear un pavo, por ejemplo, ¿no? Y también lo ocupas, por ejemplo, para los laboratorios escolares y en las industrias. O sea, de esa parte de México, y me parece que en todo el continente americano, a excepción de Estados Unidos, pues utilizamos los grados centígrados. De ahí tenemos los grados Fahrenheit. Los grados Fahrenheit se pone con el símbolo de grados más una F mayúscula. Y nos dice que es una escala donde el punto de congelación del agua es de 32 grados Fahrenheit y el punto de ebullición es de 212 grados Fahrenheit a presión atmosférica normal. ¿Okay? O sea, digamos que todo eso se basa principalmente en el agua. Las aplicaciones comunes pues, se ocupan en Estados Unidos y algunos países caribeños, en la meteorología y termómetros domésticos. Algunas veces también te llegan a ubicar, por ejemplo, en algunas partes de Europa, pero son en Australia también utilizan los grados Fahrenheit,
pero depende, digamos que no es muy común que se ocupe el sistema internacional. El sistema inglés. Casi todos ocupan el sistema internacional. También tenemos a los grados Kelvin, que como les dije, no lleva el circulito aquí, solamente es la K. Y esto ocupa una escala absoluta, donde nos habla del cero absoluto. ¿Y qué es en este caso el cero absoluto? Energía cinética mínima de las partículas. En este caso utiliza que en este punto las partículas no se mueven, por eso lo conocen como el cero absoluto. Realmente no puede haber un movimiento, que no existe un movimiento cinético de las partículas. El cero absoluto podría considerarse como ideal, pero digamos que lo más cerca es el cero Kelvin, pero todavía no existe, por así mencionarlo, pero digamos que para términos ahorita, hoy en día, que es el 2025, pues solamente podemos ocupar 0 grados Kelvin, pero cero absoluto como tal, no, pero esa es la única referencia que tenemos. Y se ocupa para incrementos equivalentes a los grados Celsius. Se ocupa mucho en ciencia, en ingeniería, física, química, en investigación y en temperaturas externas y fórmulas de termodinámica. Como le dije, para termodinámica, como es el caso de la ley de los gases ideales, que era lo que les mencioné para medir, por ejemplo, el termómetro de gas, se utiliza mucho ese tipo de grados Kelvin porque como todo está en esas unidades, es muchísimo más fácil trabajar en esas que hacer las conversiones, porque durante conversiones pues las unidades te pueden variar y pues pueden terminar afectando. Y por último tenemos a los Rankine, que es una R. Es una escala absoluta basada en el Fahrenheit. 0 Rankine es igual al 0 absoluto. Incrementos iguales a grados Fahrenheit. Se ocupa en ingeniería térmica en Estados Unidos, o sea, realmente solamente creo que Estados Unidos lo ocupa, y especialmente en termodinámica de gases y energía. Pero se puede decir que ya está obsoleto los grados Rankine, casi nadie los ocupa. Posteriormente a ello vamos a ver, las tablas de conversión. Estas tablas de conversión nos van a ayudar, pues como al igual que las unidades de calor, si nos dan en BTUs para convertir en joules, si nos dan en joules para convertir calorías y así inversamente. Estas igual nos van a ayudar. Por ejemplo, aquí nos están convirtiendo Celsius a Fahrenheit. Y nos dice que Fahrenheit es igual, abrimos paréntesis, por Celsius, por 9/5, cerramos, más 32. Y así tenemos para las demás. Tenemos para convertir Fahrenheit a Celsius, Celsius a Kelvin, de Kelvin a Celsius, de Fahrenheit a Kelvin, de Kelvin a Fahrenheit, de Celsius a Rankine, de Rankine a Celsius, de Fahrenheit a Rankine, de Rankine a Fahrenheit, de Kelvin a Rankine y de Rankine a Kelvin. Y tenemos todas estas fórmulas para las unidades de conversión. Pues de esa manera para nosotros pues, va a ser más fácil, solamente tenemos que hacer una sustitución para poder hacer una resolución de conversiones. Entonces, en física hay muchísimas unidades de temperatura y obviamente depende del ejercicio que nos dé, es como tenemos que hacer las conversiones, pero afortunadamente pues tenemos fórmulas y lo único que tenemos que hacer pues es la sustitución de ellas para poder pues obtener un resultado, ¿no? Aquí, por ejemplo, vamos a hacer unos simples ejercicios para la conversión de fórmulas de temperatura. En el primer punto tenemos convertir 25 grados Celsius a grados Fahrenheit. Y yo tengo aquí mi fórmula, ¿de acuerdo? Mi fórmula me dice que grados Fahrenheit va a ser igual, abro paréntesis, grados Celsius por 9/5, cierro paréntesis, más 32. Y de ahí lo que voy a hacer es sustituir. Al momento que yo sustituya, voy a poner es igual, mis grados Celsius, que en este caso son 25, por 9/5, cierro, más 32. Al hacer esta multiplicación y división, yo voy a tener que el resultado me da 45 más los 32, que son los que tengo acá.
Al hacer esta sumatoria me va a dar que son 77. ¿77 qué? Grados Fahrenheit. Por lo tanto, mi resultado es que 25 grados Celsius va a ser igual a 77 en grados Fahrenheit. Para la siguiente yo voy a convertir 98.6 grados Fahrenheit a Kelvin. Tengo esta fórmula, la fórmula de conversión, donde me dice que los grados Kelvin va a ser igual a los grados Fahrenheit menos 32, cierro paréntesis, por 5 novenos más 273.15. Al realizar la sustitución, yo voy a tener que los grados Kelvin va a ser igual a 98.6, que son los que van los grados Fahrenheit, menos 32 y cierro paréntesis, por 5 novenos más 273. Todo esto, en este caso me va a dar 66.6 por 5 novenos más 273.15. Entonces, al hacer todo este resultado, me va a dar que yo tengo 310.15 grados Kelvin. Por lo tanto, 98.6 grados Celsius va a ser igual a 310.15 grados Kelvin. Si se dan cuenta, pues es relativamente sencillo. Lo único que tengo que hacer es tener mi fórmula y a partir de mi fórmula, pues realizo la sustitución. Realizo el desarrollo y pues obviamente voy a obtener el resultado. Ahora voy a convertir 300 grados Kelvin a grados Rankine y tengo mi fórmula. La fórmula dice que los grados Rankine va a ser igual a 300 por 9 quintos. Al realizar mi sustitución, yo voy a sustituir en lugar de poner bueno, R es igual a 300, que son los grados Kelvin, por, en este caso, 1.8, que son 9 entre 5. Esto me va a dar igual a 540. Por lo tanto, 300 grados Kelvin va a ser igual a 540 grados Rankine. Y finalmente voy a reconvertir 540 grados Rankine a grados Celsius. Y tengo mi fórmula de conversión, que en este caso mi fórmula de conversión son mis grados Celsius, va a ser igual a los Rankine, abro paréntesis, los Rankine por 5 novenos, cierro, menos 273.15. Al momento que yo hago mi sustitución, pues tengo que los grados Celsius va a ser igual, abro paréntesis, voy a poner lo que valen los grados Rankine por 5 novenos, cierro, menos 273. El resultado me va a dar entre 500 por 5 novenos, va a ser igual a 300, que es lo que está en esta parte. Entonces, de ahí tendría que grados Celsius igual a 300 menos 273.15 y esto va a ser igual a 26.85. Por lo tanto, el resultado es que 540 grados Rankine va a ser igual a 26.85 grados Celsius. Y les había comentado que cuando nosotros veamos un task, significa que tenemos que hacer una actividad. En este caso, dice task 3, que es la actividad, bueno, en este caso la tarea número 3. Acuérdense que las primeras dos fueron de la unidad 1, entonces ahorita la tercera es de la unidad 2. La tarea 3 que tienen que hacer es realizar los ejercicios de conversión que vienen en su manual en la página 26. Entonces, recuerden, hasta ahorita llevamos pues las 3 actividades. La actividad hasta el momento de esta unidad es realizar los ejercicios de conversión de la página 26 de su manual de física. Tienen hasta el próximo viernes para entregármela. Listo, ya terminé.